Hola María. ¿Puedes escucharme, María? ¿Aló? ¿Aló? ¿Escuchas? ¿Escuchas? Ok, entonces empezaremos de nuevo. Te estaba comentando pues que esta clase de hoy se refiere a la resolución de una pequeña estructura y que para nosotros poder resolver esa estructura, primero debemos conocer los grados de libertad que tenga esa estructura. Ahora pues los grados están, digamos que definidos por una fórmula que aparece acá abajo, donde dice, ¿verdad?, que el grado de libertad está dado por la fórmula que aparece acá, donde dice 3n menos b, donde n es el número de miembros que tiene la estructura, en este caso son 1, 2, 3, y la b que está acá es el número de restricciones totales, ¿okay?, que son la suma de las restricciones internas más las restricciones externas. Ahora, ¿cuáles son las restricciones internas? Las restricciones internas son aquellas movilidades que tienen los puntos de intersección de las estructuras. Aquí tenemos dos puntos de elementos de las dos estructuras, ¿verdad?, que son el punto B y el punto C. ¿Cómo puede moverse el punto B? Obviamente el punto B se puede mover hacia la derecha, se puede mover hacia abajo o se puede mover hacia arriba, hacia la izquierda. Y también puede rotar. Si todos esos movimientos están permitidos en ese punto, quiere decir que ese punto tiene 3 grados de libertad o tiene 3 restricciones en ese punto. ¿Ok? Tiene 3 libertades allí. Igualmente sucede con el punto C. Completándonos, ¿verdad?, que son 3 puntos aquí y 3 en el punto C. Ahora, esas son las restricciones internas. Ahora, las restricciones externas son aquellas que están íntimamente ligadas a las reacciones. ¿Qué significa esto? Que el número de restricciones externas no son más que las reacciones que te producen los apoyos. ¿Okay? Aquí tenemos un apoyo, digamos que simplemente apoyado, un rodillo, que solamente tiene una sola restricción, que es la restricción vertical, y el punto B, punto D, que es el otro, que es simplemente apoyado, tiene dos restricciones, la restricción en X y la restricción en Y. Entonces, tal como les había colocado, aquí están las restricciones internas, en donde aquí se le coloca pues que el factor de restricciones internas se refiere a las restricciones que tienen los vínculos de unión en los miembros de la estructura, que dependen del número de elementos que llegan a esta unión y el tipo de vínculo tal como se expresa en la siguiente expresión. Cuando el vínculo es articulado, como este que está acá, las restricciones de ese vínculo son 2 por n menos 1, donde n es el número de elementos que llegan a ese punto, ¿okay?, a ese vínculo. Y si es fijo o empotrado, o sea que no es articulado, entonces las restricciones internas serán 3 por n
menos 1. ¿Ok? En este caso, pues, son de la segunda, entonces los vínculos, los puntos serán 3 por n menos 1. ¿Ok? A tal como les había colocado, pues aquí te dice pues, de que esas restricciones se refieren a la totalidad de las reacciones aportadas por los apoyos contenidos en la estructura. Ahora bien, visto esto, vamos a proceder a calcular los grados de libertad de esa estructura. Grado de libertad 3 por n menos b, donde n son los 3 números de miembros, que son los que le había colocado aquí, 1, 2 y 3. Entonces son 3 miembros en la estructura. Y las restricciones internas, ¿verdad? Tal como les había explicado, el tipo fijo, las restricciones de este punto serían 3 por n menos 1, donde n es el número de elementos que entran en ese punto. Estamos en el punto B, entran dos elementos, quiere decir que la n que le voy a 2. Entonces sería 3 por 2 menos 1. Pero este sería el del primer punto, el punto B. Ahora voy para el punto C, este que está acá. Es igual, entonces serían 2 elementos que entran allí, menos 1 por 3, la suma de los dos me dan 6. Entonces las restricciones internas, las que están en el punto B, más las que están en el punto C. Ambas serían 3 y 3, la suma de los dos me da 6. Entonces las restricciones internas serán monto de 6. Ahora pues vamos con las restricciones externas. Las restricciones externas no son más restricciones producidas por los apoyos. Tengo una aquí, que son RA, RY, RDY y RDX. Todas me suman 3. Entonces las colocamos allí y serían entonces las internas 6 y las externas 3. La suma de ellas son 6 y 3, me da 9. Eso quiere decir que la totalidad de las restricciones son 9 nada más. Sustituimos en la ecuación y nos da 3. 9 menos 9 me da 0. Entonces, el grado de libertad de esta estructura es 0. Cuando nosotros tenemos una estructura con grado de libertad igual a 0, decimos que la estructura es isostática. Cuando la estructura es isostática, quiere decir que ella se resuelve por las ecuaciones de equilibrio estático. ¿Cuáles son las ecuaciones de equilibrio estático? Son todas aquellas que están contempladas acá, donde todas las fuerzas en X son iguales a 0, todas las fuerzas en Y son iguales a 0, y la sumatoria de todos los momentos siempre es igual a 0. Esas son las 3 ecuaciones de equilibrio estático. Cuando la estructura tiene un grado de libertad 0, es isostática, se puede resolver, como le dije, con las ecuaciones de equilibrio estático. Cuando el grado de libertad es mayor que 0, no es una estructura que es estática, es una estructura dinámica y no está dentro de nuestros estudios. ¿Ok? Nosotros estamos en estática en este momento. Y cuando el grado de libertad es menor de 0, quiere decir que es hiperestática, si bien la estructura es hiperestática, pero no la podemos resolver con las ecuaciones de equilibrio estático y se pueden resolver con otro tipo de métodos, como por ejemplo ecuación de los 3 momentos, método de Cross, etc. Cuando nosotros ya definimos, ¿verdad?, que la estructura es isostática, en consecuencia, a calcular sus reacciones. Cuando nosotros vamos a calcular las reacciones, debemos colocarnos en un punto donde yo pueda hacer momento, ¿verdad? Y que de esa manera yo pueda conseguir una de esas, en este caso, yo tengo la estructura y hago momento en el punto D, ¿verdad? Hacia la izquierda
y de esa manera yo puedo encontrar la incógnita del punto A, que es la RY, porque cuando hago momento en el punto D, las otras incógnitas, como no tienen momento, se me desaparecen. ¿Ok? Entonces, hago momento en el punto D hacia la izquierda y las cargas que me producen momento son RY, está el momento de 6, está la carga de 2, está la carga distribuida y está la carga de 5 toneladas. Cuando nosotros entonces hacemos ese momento, hacemos sumatorio de momento en Y, en D, R a Y lo multiplicamos por su brazo, que es R a Y por 4, que es la distancia en forma horizontal hasta el punto donde estoy haciendo un momento. Después le sumo el momento de 6, que está en el primer elemento. Después, este que está aquí, la fuerza horizontal multiplicada por su brazo, de 2 toneladas por 4, más la carga distribuida, que es esta que está aquí, que sería 3, ¿verdad? Por el ancho, que es 4, por su brazo de palanca, que sería 2. En este caso, la mitad. Y por último, el 5, que es la carga de 5 que está acá. Cuando aplicamos el momento, ella necesita su brazo de palanca y le sería 5 por su brazo de palanca, que es 2. Y como está en el sentido contrario de la aguja del reloj, sería negativo. Al nosotros hacer esos cálculos, ¿verdad? Obtenemos que la reacción en Y, reacción en A, o sea, reacción en el punto A en Y, es de 5 toneladas. ¿Okay? Cuando nosotros ya conseguimos esa reacción, procedemos ahora a colocar la otra ecuación de equilibrio estático, que en este caso la sumatoria de fuerzas horizontales. Si nosotros nos ponemos a ver en la estructura, tenemos en el una, dos, solamente dos cargas más la incógnita de R de X, entonces nos da que yo puedo hacer la sumatoria de fuerzas horizontales y conseguir el RD. Hacemos sumatoria de fuerzas en X, que es igual a 0, y decimos 2 menos 5 más R de X. Básicamente lo que estoy es sumando todas las fuerzas que están en el sentido X, y como tengo una sola incógnita, entonces sumo y consigo la incógnita. En este caso, la incógnita es 2 más R de X es igual a 0, entonces R de X me da 3 toneladas. ¿Okay? Una vez que ya tengo la primera y la segunda incógnita, son estas tres que están aquí, RA, RD y RDX, ya tengo RDX, tengo RAY, voy a calcular RDY. ¿Cómo calculo RDY? Como ya tengo RAY, lo que hago es la sumatoria de fuerzas verticales y consigo RA, RDY. Las que están actuando en el sentido vertical son la carga distribuida solamente y las dos fuerzas horizontales. Entonces coloco RAY más RDY menos la carga distribuida que viene hacia abajo, 3 por 4, que vale 2. Entonces sería 5 menos 12 más R de Y es igual a 0 y procedemos entonces a calcular R de Y. R de Y me da entonces 7 toneladas. Y de esa manera nosotros calculamos las reacciones de esa estructura. Ahora bien, una vez que nosotros calculamos estas reacciones, vemos entonces cuál es el proceso para hacer el cálculo